que ha quedado desierto el lote 1 y que exclusivamente vamos a aperturar el sobre 2 del lote relativo a la evaluación de impacto ambiental. Este expediente de licitación contenía 2 lotes y en el número 2 se ha presentado con fecha 12 de marzo de 2019 la empresa Geotec Gestión Espacial. Constituida la mesa de contratación, se informa en primer lugar que la documentación requerida a la empresa Geotec Gestión Espacial aportación de unos certificados de adjudicación a nombre de empresa relativos a la redacción de planes generales de ordenación urbana está pendiente aún de valorar, pero no obstante, al ser la única empresa licitadora a continuación y en cumplimiento de lo que prevén las normas de contratación, así como en el pliego de cláusulas administrativas, se pasa a abrir el sobre 2 presentados por la licitadora en su proposición, que contiene la propuesta sujeta a fórmula. La valoración de la propuesta sujeta a evaluación previa quedará condicionada a la correcta acreditación documental de la solvencia. Abierto cada sobre, la mesa considera correcta la documentación y acuerda remitir la misma a las informes. Bueno, pues vamos a proceder a la apertura. Están identificados en este acto don Javier Martínez Urio Navarrenechea, don José Eugenio Aguillo Gutiérrez y doña Miren Yosune Urrutia Alonso, que somos los que forman la mesa de contratación. La licitación, vamos a proceder a visualizar las ofertas. Se verifica la firma, se acepta, se abre la documentación y se puede comprobar que podemos acceder a la documentación relativa al sobre de documentación sujeta a estudio de valor o a criterios subjetivos. Perdón, minimizamos. Y visto lo cual, se califica la oferta. Se dice que sí se ha admitido, en el lote 2, 0, sí, y se graba. Se finaliza la apertura y se pasa la presente documentación a estudio técnico oportuno.